de Educación y Ciudadanía Global. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. ¿A quién tiras la pelota? Pues a Felipe, que está a mi lado. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, mi nombre es Felipe. Yo trabajo en una organización que se llama Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos. Básicamente tenemos un componente muy fuerte de incidencia y sensibilización e investigación a nivel interamericano. Sin perjuicio de eso, yo en este minuto me encuentro viviendo en Pamplona hace 2 años, así que también acá en Pamplona estoy trabajando junto al BOAN como voluntario en el área de cooperación internacional y también apoyando algunas actividades con Cruz Roja. Y bueno, y básicamente mi experiencia en educación en emergencia ha sido porque he trabajado en este tema en Chad, también un poco en Camerún, y bueno, la experiencia africana igual me ha dado mucho aprendizaje sobre este tema. No soy un experto, pero sí me ha tocado la oportunidad de vivirlo en carne propia. Así que eso, les agradezco mucho por la invitación y nada, y espero que esto sea un espacio de aprendizaje para seguir creciendo. Eso, un abrazo, gracias. Gracias, Felipe. ¿A quién tiras la pelota? Yo tiro la pelota a Laura. Hola, buenos días. Soy Laura. Formo parte del secretariado de la INE junto con Emelín. En este caso yo doy apoyo a la comunidad lingüística de habla hispana con distintas actividades, todas las actividades que se desarrollan desde allí. Y bueno, todas las comunidades lingüísticas de la INE se coordinan y siguen como caminos paralelos a nivel estratégico, así que en ese sentido estamos muy coordinados. Pido disculpas porque estoy con otro evento en paralelo, así que estaré silenciando y abriendo, pero bueno, voy siguiendo todo al menos desde aquí atrás. Encantada. Y le paso la pelota a Emelín. Gracias, Laura. Buenos días. Bueno, yo soy Emelín, trabajo con la INE, pero del lado francófono. Entonces, el español no es mi idioma materno, como lo pueden notar. Llevo 7 años trabajando con la INE y 11 años como especialista en educación en emergencia. Mi especialización adentro de la INE es en educación y conflicto. Empecé a trabajar en educación en emergencia en Latinoamérica, en Haití, en Colombia, y luego cuando empecé con la INE, con la comunidad francófona, me enfoqué en África, entonces trabajé más en DRC, República Democrática del Congo, Sur Sudán, Tanzania, aunque no es francés, pero en inglés, y Senegal. Y en Tanzania trabajamos con refugiados de Burundi. Y ya es un gran placer estar con ustedes y conocer más de la parte pues, de idioma español de la región, de esta región. Entonces estoy un poco afuera de mi zona de conocimiento. Y como lo dijo Felipe, creo que es un espacio de aprendizaje y eso me encanta. Entonces, muchas gracias al IECA y a la Cooperación Española para la invitación. Y quería decir que Laura hace un trabajo fantástico con el INE en el lado de comunicación y vamos a contarles más sobre eso. Y entonces, Stefano. Gracias. Nada, buenos días a todas y todos. Un placer estar con vosotras. Y soy Stefano y soy el coordinador del equipo del área de emergencia y ayuda humanitaria de Plan International España. Y os contaré más sobre la presentación en un ratito. Gracias. Es verdad, y paso la palabra a Miquel. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Miquel Eguíbar. Estoy trabajando en la Fundación Educo
dentro del equipo de programa soy el responsable de los proyectos de educación. Bueno, primero disculpad porque veis que delante de mi nombre pone una B. Entonces, en principio estaba apuntado al equipo B, pero estoy contento de estar aquí, también de participar en este grupo, ¿no? Dentro de Educo estamos participando en la experiencia piloto que ayer contó Pilar también, ¿no? Es un pequeño equipo motor. Bueno, Pilar es la punto focal, pero también estamos Educo y Save the Children apoyando. Entonces, para mí es un poco más nuevo el tema de educación en emergencias, sobre todo he estado más enfocado a educación, pero en temas de desarrollo. Entonces, contento de seguir aprendiendo por aquí. Y paso la pelota a Mireia. Hola, disculpad que no puedo poner hoy la cámara. Pues soy Mireia, como dije ayer, yo vengo de la cooperación, la ayuda humanitaria pues es un poco un mundo nuevo para mí y bueno, estoy aquí un poco para aprender más. Y bueno, he sido responsable de proyectos de cooperación al desarrollo en ámbito educativo durante más de 5 años. Sobre todo me he especializado en África del Oeste y bueno, siempre he estado interesada en todos los temas de educación en emergencias, me interesa mucho la educación bueno, pues en contextos vulnerables y bueno, por eso estoy aquí hoy con vosotros. Ya está. Le paso la palabra a Pilar, Mira. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, disculparme porque por la conexión no puedo conectar la cámara. Y bueno, pues en mi caso actualmente no estoy trabajando, he trabajado siempre en ámbito de educación, pero no en el área de emergencias. Pero bueno, hace año y medio que vivo en Haití. Mi marido trabaja para la EFID y nos destinaron a Haití y bueno, sigo formándome para poder trabajar en este área. Y le paso la pelota a Maya. Maya Ortega. No sé si nos escucha. Ya, hola, buenos días. Hola. Soy Ivonne Maya. Trabajo para el Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. Manejamos el tema de educación en emergencia y venimos trabajando en contextos de conflicto armado. Gracias. Gracias. Y le paso la pelota a Pilar. Creo que ya estoy. Creo que faltaba Guillermo, puede ser, ¿no? Sí, por favor. Sí. Creo que las dos Pilares ya pasaron. Guillermo, sí. Y yo creo que es la última persona. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Cuenca. Soy de México. Y pues llevo 31 años en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastre. Y pues es mi primera experiencia en educación en emergencias. Y esto es con el fin de traer temas que no se han tratado mucho en mi país, precisamente. Ahorita estamos preparando un curso de desplazados en el contexto de desastres o de conflicto armado que se originó por una organización precisamente de allá de Europa que está diseñando el curso. Está basado en un manual que sacó la Organización de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, que se llama De las Palabras a la Acción, y precisamente es visibilizar cuestiones que no se han visibilizado mucho en México, que de hecho casi no se tratan, y que como mencionaba yo es muy importante incluir ya en las currículas de las carreras que se imparten en México, para que la gente sea más profesional cada vez, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya hemos pasado por todos, ¿verdad? Si os parece, vamos con las presentaciones para no comernos mucho tiempo de debate. Si puedes empezar, Emelín, puedes compartir pantalla directamente si tienes tu presentación.
¿O quieres que la comparta yo? Si la puedes compartir, yo no veo dónde tengo la mano para... Ah, sí, ya, perdón. Un segundito. Muy bien. ¿Sí la ven? Sí, se ve bien. Lo que sí Pero se tengo ve, que... modo presentación quizá, ¿no? Para que... Sí. Perfecto, ya está cargando. Muy bien. Ya, ok. Bueno, el facilitador de la comunidad de idioma española se llama Claudio Osorio y me mandó la invitación como representante del secretariado de la INE. Y vamos a ver, perdón que tengo algo en la pantalla, lo siento. El contenido, pero yo soy pues flexible y podemos como con preguntas y sus comentarios podemos hablar de otros temas que los temas que puse aquí en el contenido. Entonces la sesión es para conocer la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia mejor, comprender los ámbitos que abarcan y las normas mínimas de la INE para la educación, preparación, respuesta y recuperación, que es este manual. Comprender cómo pueden usar las normas mínimas para brindar una educación de calidad. No encuentro dónde está la flecha para adelantar. Lo siento. Ah, ya. Ok. Entonces, la INE es una red abierta y global de personas, agencias de la ONU, ONG, donantes, gobiernos, universidades, escuelas y poblaciones afectadas por crisis. Trabajamos con miembros individuales y miembros institucionales. Hay entonces como dos tipos de membresía y todos pueden ingresar a la INE y es totalmente gratuito y bueno, sin compromiso. El compromiso que queremos tener con los miembros es que comparten con nosotros sobre sus actividades o sus progresos. ¿Quiénes somos? Entonces, como lo decía, contamos 18.000 miembros individuales y más de 150 organizaciones socias en 190 países. Y es muy importante saber que la INE existe para y por sus miembros. La INE no podría existir sin sus miembros y como la información, las experiencias y todo lo que ellos hacen y comparten con la red. Lo que hacemos, la misión, entonces lo voy a leer, es asegurar el derecho a una educación de calidad, segura y relevante para todos los que viven en contextos de emergencia y crisis a través de la prevención, preparación, respuesta y recuperación. Y también quiero agregar que eso se puede hacer en cualquier fase de la crisis, de la emergencia, y también puede ser en un contexto de desastre natural como en contexto de conflicto o de... Entonces el tipo de contexto puede ser el uno como el otro. Lo que hacemos es para visualizar que el impacto colectivo es lo que nos va a brindar más éxito, que el impacto individual, el impacto que no está coordinado, no va a tener un impacto tan relevante como el impacto colectivo. Por supuesto, los 18.000 miembros de la INE no trabajan justos cada día. Yo no conozco a cada uno de los miembros de mi comunidad,
pero en algún momento se pueden poner en contacto con nosotros y podemos trabajar juntos. Y cuando digo trabajar juntos, es como tenemos que tener una imagen como de una flechita que va por arriba y debajo. Entonces ellos nos van a dar y nosotros también vamos a compartir con ellos. Va en los dos modalidades de trabajo. Eso es para ilustrar la red. Es muy complicado cuando uno la visualiza así, es un poco, pues es mucho, hay mucha información. Y el secretariado que pues está como por el medio aquí, es donde estamos Laura, Claudio y yo, por ejemplo, como empleados. Perdón. Sí, bueno, entonces el secretariado. En rojo, el steering group y los working group, los grupos de trabajo, son para las representaciones institucionales y eso se hace con una convocatoria. Entonces no todos pueden acceder a estos dos grupos, es con criterios y con un sistema de aplicación. Eso está en proceso de cambiar, entonces no voy a dar más información acerca de eso. Los grupos de trabajo se acaban de terminar, estaban elegidos por 3 años y ya se acabaron y estamos remodelando la estructura de la red y pues acerca de eso no puedo compartir más, pero bueno, hay como un momento estamos en un momento de cambio. Y espero que puedan ver que ahora tenemos el color verde. El color verde es para ilustrar las comunidades de lenguas, entonces árabe, francés, español, portugués. Y entonces hay los equipos de trabajos, task teams y luego evidence building, network initiatives, global meetups, que son como unas reuniones globales y global consultations. Todos estos espacios de trabajo están abiertos para personas y instituciones miembros. Y es otra vez totalmente gratuito y aquí no hay proceso de aplicación. Y lo último, debe aparecer algo en naranjo, los working group meetings, entonces las reuniones de los grupos de trabajo y the roundtables, que son eventos para compartir sobre un tema específico, están abiertos a base de invitación. Cuando uno es miembro de la INE, puede acceder a un boletín de informaciones en el idioma que elige o en todos los idiomas como uno quiere, y entonces así tienen acceso a la información sobre todo eso. Los webinars, por ejemplo, que son eventos en línea, aparecen en el boletín y también siendo miembro hacen parte del mailing list, del listserv y así pues están informados. El marco estratégico 2018-2023, creo que Pilar ayer lo mencionó, pero quiero como leer las prioridades estratégicas para que entiendan lo que hacemos adentro de las comunidades de idiomas. Es proveer liderazgo de pensamiento e incidencia política a nivel global, fortalecer la capacidad para entregar una educación de calidad, segura, pertinente y equitativa para todos. Proporcionar, curar y organizar el conocimiento para orientar las políticas y prácticas, y fortalecer y diversificar la membresía de la INE. Nosotros con las comunidades de idioma trabajamos muchísimo en eso, en la prioridad
4. Voy a aprovechar de este tiempo para dar más como detalle de lo que hacemos en las comunidades de lenguas. Trabajamos en comunicación con Laura y con el boletín de información. Trabajamos en la adaptación, la traducción de publicaciones. Las publicaciones están por la gran mayoría en inglés y nos toca adaptarlas o traducirlas en los idiomas de las comunidades. Lo que queremos ver son publicaciones, por ejemplo, en español que podemos traducir al inglés. Queremos como cambiar la dinámica y tener nuestras propias publicaciones con nuestros miembros. Facilitación de eventos, trabajamos mucho en capacitación, en la promoción del INE y también de las normas mínimas y organicemos webinars, entonces eventos temáticos en línea, sobre todo desde el inicio de la pandemia, pero nos gustaría poder hacer eso también en presencia. Trabajamos en representación, abogacía, creo que también se dice incidencia, bueno, lo que decía antes sobre las roundtables, sobre una temática específica también. Y reunimos los miembros para compartir experiencias a través de los meetups y también hacemos encuestas temáticas. Las normas mínimas. Bueno, el manual, el handbook más conocido del INE es el primer nacido de la INE, que luego dio luz a otras variaciones y otros manuales. Las normas promueven un nivel mínimo de acceso a una educación de calidad en emergencia. Es realmente para asegurar lo mínimo, pero con calidad y seguridad. Es como una referencia, como una base de orientaciones para poder seguir con sus proyectos. Fueron desarrolladas por más de 3.500 profesionales de la educación en 52 países. Están basadas en los derechos siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de la Niñez, las normas complementarias de esfera como parte de la Asociación de Normas Humanitarias, Carta Humanitaria del Derecho a Vivir con Dignidad. Las normas están organizadas en 5 ámbitos y 19 normas. Bueno, para saber más de las normas mínimas, organizamos días de talleres de capacitación, pero básicamente tenemos el primer ámbito, que es participación comunitaria, análisis y coordinación. Luego, acceso y ambiente de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, maestros y demás personal educativo, política educativa. Y las normas son el porqué, representan lo que se desea lograr, por lo cual son cualitativas, universales y aplicables en cualquier tipo de contexto. Y pueden ser contextualizadas según el contexto. Las acciones claves es el qué, son las acciones sugeridas para alcanzar la norma. Y las notas de orientación es el cómo. Rescatan buenas prácticas a ser consideradas al momento de utilizar las normas y adaptar las acciones clave a diferentes contextos. Entonces, el manual lo pueden conseguir en línea y vamos a compartir el enlace luego. No voy a entrar más en eso, pero como el mensaje principal es siempre cuando vayan a usar las normas mínimas, siempre usar las normas fundamentales, las que están ahora en pantalla. No importa si ustedes quieren enfocarse en el ámbito 3 o en el ámbito 5, siempre tienen que volver a las normas fundamentales.
Y lo de participación comunitaria es clave en todo lo que hacemos en la INE, también coordinación y análisis. Eso no se puede como olvidar. Por cuestión de tiempo, no voy a entrar más adentro del manual, pero si tienen preguntas al final, con gusto lo podemos ver juntos. Entonces son los diferentes ámbitos. Y perdón, entonces aquí maestros y demás personal educativo es el ámbito y las normas son la norma 1, contratación y selección, norma 2, condiciones de trabajo, norma 3, apoyo y supervisión. Política educativa. Y aquí lo que ven las imágenes son otros recursos, publicaciones que están basadas en las normas mínimas. ¿Cuándo usarlas? En la planificación educativa de desarrollo o de contingencia. En la coordinación para armonizar la respuesta educativa en emergencias, para monitorear la respuesta educativa y para su contextualización o su institucionalización. Yo quería compartir mi experiencia con las normas. Perdón. Yo empecé las normas cuando estaba estudiando en Colombia y también trabajando en un proyecto del Ministerio de Educación colombiano, y usé las normas como referencia de calidad, pero también como mi marco teórico. Entonces, en el ámbito académico se pueden usar. Luego, cuando empecé a trabajar en Haití y en Colombia más luego, lo utilicé para asegurar que el trabajo, como las actividades de mi proyecto estaban alineadas en algo que aseguraba lo mínimo posible. Luego trabajé en República Democrática del Congo y trabajamos en un proyecto de contextualización de las normas mínimas. Y ahora lo que hago con las normas mínimas, por ejemplo, es dar consejos técnicos a socios, a agencias, ONGs. Por ejemplo, el último ejemplo que tengo es uno de unas semanas. Burkina Faso quería fortalecer sus propias normas en educación a nivel nacional y nos pidió apoyo con eso y lograron fortalecer lo que habían desarrollado basado en las normas mínimas de la INE. ¿Cómo implementar las normas? Tenemos varias guías, varios manuales sobre varias temáticas. Lo siento que mi español está un poco limitado, a veces no me salen las palabras. Aquí hay algunos ejemplos y me preguntaron sobre los retos de la ¿cómo se llama? De la implementación de las normas mínimas. El reto principal creo que es la sostenibilidad de recursos y el hecho de que los gobiernos no aceptan reconocer las emergencias. Y si no trabajamos juntos con el gobierno, no podemos hacer mucho. Eso yo lo veo como un gran reto. Y bueno, los otros retos adentro de la INE y de la educación en emergencia es la profesionalización del sector. Estamos trabajando más y más con universidades para capacitar a docentes, por ejemplo, o capacitar a gente que va a trabajar en ONGs, pero todavía falta mucho. Y el otro reto es poder conectar el nexus. Eso es algo de que Mireia habló ayer entre la parte de desarrollo y la parte humanitaria. Y eso para
decir que la INE contribuye con materiales técnicos y de formación para la consecución de las normas mínimas. Entonces, estos documentos, publicaciones son como derivadas de las normas físicas, de las normas mínimas, perdón. Quiere decir que siempre vamos a usar los ámbitos y las normas como cuadro. Ya, perdón. Y quería terminar con unas novedades y también decir que después de la respuesta al COVID-19, la comunidad de idioma española del INE vio un gran aumento en la membresía. La INE contestó a la demanda sobre consejos técnicos acerca del COVID-19 y vimos un gran cambio, como más, no sé si es más interés para la educación en emergencia. Las novedades son unos indicadores de las normas mínimas para fortalecer el seguimiento del trabajo ya hecho con las normas minimales, un glosario de los términos de educación en emergencia, y aquí lo puse que pueden unirse a la comunidad de práctica de la INE. Eso es un proyecto nuevo que van a lanzar el 9 de junio y si se unan a la INE ya van a recibir la información acerca de eso. Entonces voy a terminar diciendo que cualquier persona puede unirse a la INE y a todo que estamos haciendo. Y quería terminar con, pero creo que cerré la pantalla, perdón, ¿dónde estoy? Con una pregunta para ustedes, ¿qué es la educación en emergencia? Entonces, no es un desafío, es para abrir la conversación y para introducir el glosario de educación en emergencia que está en la página web de la INE. Entonces, estoy abierta para preguntas y comentarios. Muy bien, Emelín. Muchas gracias. Tu español muy bien, aunque digas que bueno, esto... con placer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy interesante. No sé si hay algunas preguntas, quizá como tenemos la otra presentación también y también van a hablar un poco de la aplicación de algunas normas. ¿Qué os parece si hacemos la presentación y hacemos después el turno de preguntas junto y así ya enganchamos con esta pregunta y el debate? ¿Os parece? Mientras, si hay preguntas ya concretas, podéis ir poniendo en el chat y después lo retomamos después de las presentaciones. Fenomenal, muy, muy interesante, Melín. Gracias. Y gracias también, Laura, que has estado poniendo todos los recursos en el chat. De verdad, Ana, hay tanto que decir sobre la INE y las normas mínimas específicamente que si hay una demanda para organizar un momento de orientación de las normas mínimas, sería con gusto. Vale, gracias. Sí, se comentó ayer también que desde el grupo INE España que está prevista hacer una formación en septiembre de 12 horas, una formación online que tenéis y ahí también que se pueda profundizar más. Sí. Muy bien, fenomenal. Pues pasamos entonces con la siguiente presentación que nos la hará Stefano Fino de Plan. Sí. Adelante, si puedes compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona. Vale, ¿la veis? Sí, se ve muy bien. Vale, entonces buenos días a todos nuevamente. A ver, la presentación es sobre los programas de educación en emergencias destinada a menores y jóvenes afectados y afectadas por el conflicto con Boko Haram en Nigeria. Entonces, ante todo, quería
empezar con una pequeña introducción solo para decir o explicar por qué nos pareció interesante compartir esta experiencia en el marco del grupo de trabajo. Y por un lado, porque nosotros como Plan Internacional de España nos presentamos a la convocatoria de acción humanitaria en el 2018 con un programa en educación en emergencias tras la decisión por primera vez de la ECI, la Oficina de Ayuda Humanitaria, en apostar o priorizar este sector específico a nivel de financiación. Y por el otro lado, porque aunque el programa, que se divide entre dos fases, digamos, se centra en las normas mínimas de la INE, siempre como base para la aplicación de los enfoques en los ámbitos en materia de acceso y enseñanza, maestros y política educativa, porque a lo largo de las dos fases lo que hemos hecho es incorporar como pequeños elementos o componentes que tuvieran en cuenta también la perspectiva de género, más en general, y también poder reorientar la respuesta o los enfoques según las necesidades que íbamos a identificar y las necesidades diferenciales entre niñas, niños, mujeres y hombres. Entonces, un poco de contexto para quien no conoce la zona o el área o la crisis. Estamos hablando de un contexto del lago Chad, donde los dos programas, dos fases, se están implementando la segunda fase en Nigeria, pero nos parecía importante destacar y localizar que la emergencia humanitaria está dentro del contexto de la crisis del lago Chad. En este caso, como Plan International, nosotros tenemos un marco programático de incidencia dentro de esta crisis que abarca un poco todo el espectro desde la emergencia hasta la fase más de recuperación y de cohesión social, desde un enfoque que es más digamos, de nexus. Lo más importante, más allá de los datos que veis en la diapositiva, que son bastante aterradores, es destacar que la situación humanitaria, que sigue sobre todo en la zona del Borno, donde se están implementando los programas, es el resultado no de tensiones religiosas, como mucha gente piensa, sino más bien está en el marco del control de los recursos naturales, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona del lago Chad, y sobre todo por parte de Boko Haram y de otros grupos que no forman parte de los grupos del Estado. Y en este caso también el enfoque desde lo cual trabajamos es también desde el punto de vista de los efectos, el impacto del cambio climático y también del agotamiento de las reservas naturales que hay en esta zona. Entonces, como veis, la crisis regional empezó desde el 2009. El estado del Borno es el epicentro de la crisis y es donde nosotros estamos trabajando. En general, en Nigeria, desde el comienzo de la crisis, se han registrado más de 1 millón de niñas y niños y adolescentes que no cuentan con acceso a la educación básica, y un 70% de las niñas en edad de escolarización que no asisten a la escuela. Más en detalle sobre los programas. Como decía antes, lo que hemos hecho es incorporar elementos, ¿no?, para una respuesta que sea, por un lado, más multisectorial y que tenga en cuenta, por un lado, los resultados de los programas, que es aumentar el número de las niñas y los niños para que se puedan reintegrar en el sistema de educación formal. Entonces, también trabajando desde un enfoque de educación informal o no formal. Mejorar la calidad de la educación de la emergencia con atención especial en las niñas y las jóvenes en un contexto de alta inseguridad.
y también mejorar el entorno de protección, ¿no? No solo en las escuelas, pero también en las comunidades donde se está implementando el programa. En general, estos son, como veis en la diapositiva, esos son los elementos o enfoques, como queréis llamarlos, que hemos ido incorporando dentro de la respuesta, ¿no? En la primera fase y luego en la segunda fase, como decía antes, también teniendo en cuenta la perspectiva de género. El primero, profesorado y calidad, estructuras educativas móviles. Eso es un enfoque que desde Plan promovemos en Nigeria, en este contexto, pero también en otros contextos de crisis, donde la violencia, la inseguridad y la falta de infraestructuras y de los recursos, además, por parte del gobierno para garantizar, por un lado, la seguridad y también el acceso a educación de calidad, como plan, lo que hemos establecido o estamos llevando a cabo son lo que llamamos unidades o estructuras educativas móviles, que prevén modelos específicos dependiendo de las zonas dentro del área del Borno. Entonces, los modelos prevén que los profesores, sobre todo las profesoras de otras comunidades, se puedan desplazar bajo el paraguas de la protección que puede proveer la comunidad en ese sentido. Y el otro modelo sería ofrecer una formación para voluntarios y voluntarias de la misma comunidad que puedan proporcionar servicios de educación no formal e informal para garantizar, por un lado, un mínimo de continuidad y de cobertura educativa y también empoderar a estas personas para que puedan trabajar de manera coordinada, sea con Plan International y también con las autoridades locales. En este caso, el enfoque es, o lo que intentamos promover es que por un lado, se asegure que con la coordinación, a través de la coordinación con las autoridades locales, el Ministerio de Educación a nivel de Estado en este caso, se compartan los listados o las listas de profesores que incluyen también profesoras y que ya están incluidas en el sistema de educación formal, para que en este caso puedan priorizar, por ejemplo, el desplazamiento en comunidades donde no hay acceso a educación y en este caso apostando para su formación y seguimiento, considerando que las profesoras son como referentes femeninos que faciliten la confianza, por ejemplo, entre las familias y las niñas para que siguen dejando las niñas, ¿no?, ir a las estructuras educativas. Además, es reforzar sus capacidades en ese sentido de enseñanza y, por último, también dar considerar el aspecto de sostenibilidad o conectividad, dado que en principio la idea sería, ya que están dentro del sistema educativo formal, después de la emergencia, que se puedan reincorporar siendo más fortalecidas, ¿no?, en el sistema de educación formal. Luego hay la parte de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con las actividades que se hacen dentro de las estructuras que sean de educación formal, pero también de informal, a nivel de distribución de kits de higiene menstrual y sensibilización que se hace sobre los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y el utilizo de estos kits, ¿no? Y sobre todo la importancia de la higiene en este caso en un contexto ahora con el COVID. Luego hay lo que llamamos Peace Clubs, y esto es un enfoque muy específico de establecer como estos grupos formados por niños, niñas, profesores y profesoras para promover a través de actividad de apoyo psicosocial, pero actividades también recreativas, el enfoque de cohesión social, sobre todo en comunidades de acogidas donde hay desplazados internos. Además, hay una componente, la parte de agua y saneamiento, de WASH,
donde, por ejemplo, en las dos fases lo que hemos hecho es seguir, hacer como actividad de acondicionamiento de letrinas y aprovisionamiento de agua, en este caso siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género y entonces desagregado por género y edad. Y por último, la componente de asistencia monetaria, donde en la primera fase, por ejemplo, apostamos sobre o elegimos a través de la consulta comunitaria con el colectivo Meta, las autoridades locales y las comunidades, proporcionar cupones, ¿no? Para, en este caso, reducir las barreras económicas para el acceso a la educación. En este caso eran cupones para kits de material escolar. Y en la segunda fase, que tenemos justo en marcha, es más como provisión de asistencia monetaria en efectivo multipropósito a las familias. Eso se basó también sobre las lecciones aprendidas, ¿no? Para el utilizo del cash en este caso, aunque no se pueda demostrar todavía el vínculo directo entre el utilizo del cash multipropósito y ¿cómo se llama? El aumento, por ejemplo, de la attendance, más que el enrollment de las niñas, pero eso en principio la idea es utilizarlo para, por un lado, dar dignidad y la posibilidad de elegir la cobertura de las necesidades básicas, pero a la vez intentar que se puedan reducir lo que llamamos la estrategia negativa de afrontamiento y además a través de la sensibilización que siempre se va acompañando con la distribución del cash es que se pueda aumentar, ¿no? la accesibilidad de las niñas y los niños a las escuelas. Y luego nos pareció también importante destacar la parte de coordinación que tenemos en marcha desde la primera fase, siempre desde el punto de vista de cómo trabajamos en plan de un desarrollo comunitario, desde el punto de vista, por un lado, de la parte programática, pero también de incidencia, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo con el gobierno y con las autoridades locales, a nivel de acciones de incidencias conjunta también con otras organizaciones para priorizar la perspectiva de género, sobre todo en las políticas educativas a nivel de Estado y ojalá a nivel de país. Empujar por un aumento de la asignación de fondos para la educación en emergencia y también desarrollar como acciones conjuntas de monitoreo y focalización para la formación del profesorado, en este caso, como decía antes, sobre todo de profesoras, por un lado para fomentar la apropiación y por el otro para dar la sostenibilidad o conectividad una vez que se puede entrar en la fase de recuperación temprana y luego más en desarrollo. Y a nivel comunitario, un poco lo que contaba antes es toda la parte de coordinación con los distintos actores a nivel comunitario, desde el personal educativo a los comités educativos que gestionan las escuelas o los centros educativos, a las comunidades, las familias, la parte de sensibilización al acceso y al derecho a la educación de los niños y sobre todo de las niñas en un contexto donde la barrera sociocultural y la falta de recursos, sobre todo económicos, hacen que sobre todo las niñas no puedan acceder a las escuelas. La parte de paz y reconciliación entonces es toda la parte de coordinación, como decía antes, con los Peace Clubs y además con otros grupos comunitarios, como por ejemplo los grupos de protección comunitario, desde un enfoque de protección, con la posibilidad de no solo sensibilizar, pero también formar a estos grupos para que se pueda, a través de las actividades educativas, identificar, denunciar y derivar casos de protección. En este caso sería violencia, abuso y explotación.
creo, por último, solo compartir las lecciones aprendidas, que además son esto del trabajo que hacemos a través de los mecanismos o también a través de los mecanismos de retroalimentación que establecemos en todas las comunidades. Entonces, algunos de estos ya se incorporaron en la segunda fase, pero además hay elementos que es algo que nos parece interesante, por ejemplo, en las futuras intervenciones. Entonces, por un lado, es lo que destaqué antes era la provisión, o continuar con la provisión de latrinas segregadas por género y puntos de agua limpios en las escuelas, y sobre todo la parte de gestión de salud e higiene menstrual. Por un lado con niñas a través de profesoras, pero también a través de los Peace Clubs o otros grupos comunitarios, sobre todo con hombres y niños o adolescentes y jóvenes. La mejora de la seguridad del entorno de aprendizaje y coordinación, esto dentro del marco de las escuelas seguras, ¿no? Todo el trabajo que se tiene que hacer en coordinación con las comunidades para que ellos sean ¿cómo se puede decir? Lo responsable de asegurar la seguridad en este caso a través, por ejemplo, los enfoques de unidades móviles. La asistencia monetaria, como os acabo de contar, con el enfoque específico para reducir las barreras económicas para el acceso a la educación. El empoderamiento económico juvenil de mujeres en emergencias, que es un enfoque típico de Plan International. En este caso salió también desde las consultas y la identificación de necesidades específicas, sobre todo en un contexto de alta inseguridad, falta de recursos, sobre todo por parte del gobierno, la falta de un sistema educativo de educación secundario y sobre todo la falta de oportunidades de empleo, sobre todo para mujeres, ¿no? Entonces apostar en Vocational Training Center, entonces actividades de formación profesional para teniendo en cuenta la perspectiva de género, para que se pueda incorporar, para que puedan incorporarse en empleos que ya existen o desarrollar oportunidades generadoras de ingresos. Y por último, la parte de energía solar y digitalización al servicio de la educación en emergencias, ya que lo que hemos visto es que en una situación como la del Borno en específico, por ejemplo, y ya que desde Plan International ya estamos trabajando a través de la energía sostenible o energía solar en otros contextos, nos pareció interesante, por ejemplo, poder ver la posibilidad de incorporar elementos como bombeos solares para por ejemplo, para toda la parte de wash, ¿no? Para las latrinas, para tener puntos de agua limpios dentro de las escuelas y también las comunidades, para promover como actividades específicas a través de la energía solar, actividades generadoras de ingresos y también la parte de digitalización, ¿no? Que ya que con el COVID hemos tenido que reorientar un poco el enfoque de educación a través de medios digitales, ¿no? Y tenerlo en cuenta como un impulso para explorar oportunidades, sobre todo para educación digital en zonas del Borno que sean un poquito más remota, a través también de la formación de profesoras a través de medios digitales, clases virtuales y todo lo demás. Y creo que ya ha acabado. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas o... Gracias, Estefano. Yo más que preguntas estoy como muy impresionada, ¿no? de tener un proyecto tan completo en el que además se han tocado muchas cosas en una parte de normas INE, ¿no? Como decíamos, pero también completando con otros factores como es el WAS y otros, ¿no? Y el enfoque de género, cómo va transversalizado y también con actividades muy concretas, todo el trabajo con profesoras, ¿no? Que es bastante relevante, me parece muy, muy interesante. Todo el trabajo también de coordinación y cómo se ha conseguido
sistematizar bien las lecciones aprendidas para mejorar esta segunda fase, ¿no? Y hacer más completa la intervención. Me parece muy, muy interesante. Sí, en general, suelo decir, es un contexto bastante complejo y donde claramente hay distintas barreras para el acceso a la educación y sobre todo la calidad. Entonces, en este caso es un poquito tener en cuenta, ¿no?, las distintas necesidades, las distintas barreras y ver cómo se puede incorporar. Y lo que estamos haciendo es, además, como decía, es un poco tener en cuenta también todas las consultas con los distintos actores para ver dónde de verdad tenemos que apostar para que se pueda conseguir. Muy bien, pues muchas gracias, Estefano. No, vosotras. Y nada, No si sé si... queréis preguntas y preguntas, yo creo que ahora es el momento de lanzar tanto a Emelín como a Estefano. Había una pregunta de Pilar, de Ben, que creo que ha sido contestada quizá en parte por Laura y ella preguntaba si a raíz de las normas INES y todas las organizaciones y donantes que atienden emergencias conocen estas normas y las llevan a cabo. Sí, yo vi que Laura contestó y quería agregar que desafortunadamente hay muchos que no las conocen y eso es debido al hecho de que cambian, no sé cómo se dice en español, del turnover, de los empleados de las ONGs que cambian. Rotación. De las rotaciones, gracias. Y eso lo notamos mucho con los clusters. A veces los coordinadores conocen conocen el INE, conocen la INE, conocen las normas y las promueven, pero el día que cambian de coordinador y de pronto ese coordinador no las conoce, perdimos el contacto y tenemos que empezar de nuevo. Empezar de nuevo no es un problema, pero tienen que avisarnos o tenemos que saber que hay un cambio y eso a veces no lo sabemos. Y eso hace parte también de los retos. Por eso este tipo de evento como el taller de hoy es muy importante por la promoción. Gracias. Había también un comentario de Jesús, no sé si quieres comentar de viva voz. Sí, en algún aspecto, saludos para todas y todos. En algún momento de la presentación de Estefano, pues me fue evidente la necesidad de que las organizaciones aborden un trabajo integrado. A veces solemos pensar, bueno, esto lo vamos a atacar solo desde educación, pero ya vemos que la necesidad debe ser abordada de manera integrada y entonces la participación de las competencias como WASH, como ICLA, FSL y educación es necesaria hacerla de manera integrada. Y esto permite aumentar la incidencia. Y a las organizaciones como en la que yo trabajo, Consejo Noruego para Refugiados, es mucho más fácil organizar los aspectos de logística cuando se aborda de manera integrada una comunidad. Esto creo que es una lección que también nosotros hemos aprendido. Sí, claramente. También ayer, un poco a raíz de esto, en la presentación de Paco, él hablaba de cómo estaban las normas INE, pero que después estaba también Esfera y las Core Humanitarian Standards, los estándares humanitarios, en los que se había hecho un trabajo de coordinación de diferentes sectores, ¿no? Y estaban las normas INE, pero también estaban algunas normas de cobijo, de WASH, de otros sectores. Y entonces ahí yo creo que todavía hay retos por coordinar, pero hay también muchas oportunidades. Desde el 2018, creo,
la INE trabaja conjuntamente con la Alianza para la Protección de la Niñez, de la Infancia, y ahora tenemos como un punto focal que trabaja por el secretariado de la INE y el secretariado de la Alianza de Protección. Y eso nos ha ayudado muchísimo en aprofundizar el trabajo conjunto y desarrollaron publicaciones juntamente y queremos hacer más de eso, trabajar más con los otros sectores, porque en la INE trabajamos con un montón de sectores diferentes y con expertos, pero es mejor cuando hay una coordinación más específica como la con Esfera o con la protección, la Alianza de Protección para la Niñez. Vale. No sé si al final vamos, ¿no?, mezclando preguntas con debate. Pilar. Sí, yo aquí, bueno, agradecer por supuesto a los dos ponentes el magnífico trabajo realizado, y yo soy insistente por mi falta de conocimiento en educación en emergencias, evidentemente, pero creo que en el contexto COVID estamos todos, la educación se ha convertido en un contexto de emergencias, y yo creo que la reflexión conjunta que se está teniendo en todos los organismos internacionales, agencias y demás, es precisamente la necesidad de un enfoque holístico a la hora de abordar el derecho a la educación, porque ya anterior a la crisis y anterior a cualquier emergencia, la fragilidad en los sistemas pues hace que agua, saneamiento y higiene estén súper debilitados, el tema psicosocial, el tema, yo qué sé, alimentario, nutritivo, o sea que yo creo que ahora mismo se ha puesto en evidencia pues que la educación está en sí misma en emergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es verdad que todo el aprendizaje que se ha podido recoger a lo largo de vuestros trabajos, creo que se está poniendo como sobre la mesa en la parte más de educación que vosotros llamáis de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente y, por ejemplo, el enfoque tanto del INE como que ha mostrado Plan Internacional, yo creo que es muy adecuado, ¿no? O sea, que deberíamos de plantearlo incluso en unas situaciones más normalizadas, entre comillas, pues porque hay fragilidades en los espacios en los que se trabaja el tema educativo y cada vez hay más tendencia a una educación a lo largo de la vida y una educación más enfocada a la integración de diferentes aspectos, más enfoque quizás de infancia que sistema educativo formal en exclusividad, ¿no? Entonces me parece súper oportuno y muy pertinente el poder reflexionar sobre esto. O sea que muchas gracias. Y quería decir otra cosa, perdonad que soy ahí un poco acaparadora, con el tema de digitalización, que me parece súper interesante. Evidentemente ahora hay como un trending topic en la digitalización de la educación, en la necesidad debido a la emergencia que ha puesto la pandemia, pero yo estamos trabajando en la agencia, es una línea prioritaria, se han creado unos fondos específicos, pero, por ejemplo, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Como decía Estefano, formación docente fundamental para hacer un cambio tanto en el enfoque como en las pedagogías de la educación. Y me llama mucho la atención cómo se puede trabajar la digitalización en contextos, si previamente en el país sí que había unas condiciones y una conectividad, una infraestructura, una formación, lo veo pues lógico. Pero me llama mucho la atención cómo se aborda en contextos de emergencia donde esta base no existe, ¿no? Y pues me gustaría que, si es posible, se dieran algunas pinceladas. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Yo quizá te puedo comentar sobre esto último, un poco la experiencia. Yo trabajo en Educo, perdonar que luego me he dado cuenta que no me he presentado. Soy Ana Jiménez, colaboro con el IECA, pero además trabajo en Educo coordinando la parte de monitoreo y evaluación. Y ahí nosotros, por ejemplo, claro, se ha puesto muy en evidencia que toda la parte, bueno, con la pandemia COVID, la brecha digital ha sido, ¿no? Ha venido mucho más a sumar desigualdades que ya había de base, tanto
educativas como familiares, ¿no? Se ha visto mucho la diferencia de quién tenían apoyo en su casa para hacer las tareas escolares y recursos, ¿no? Quién tenía, quién no tenía. Entonces ahí, efectivamente, en muchos contextos, hablar de digitalización es un poco como ciencia ficción todavía. Pero ahí sí que se están dando algunas iniciativas interesantes. Por ejemplo, nosotros en Burkina teníamos un proyecto con radios. Entonces, en coordinación con el Ministerio de Educación, se hicieron las lecciones, las clases de la escuela a través de la radio. Radios locales, se hacían diferentes lecciones y entonces apoyamos en este material radios, creo que fueron como 8.000 radios para niñas y niñas de varias comunidades para que pudieran seguir las clases en remoto de esta manera. Pero claro, ahí también pues ha habido, según en algunos sitios también se ha apoyado con material, con algunos ordenadores, pero sobre todo eso ha sido más en España o en Centroamérica, sitios en los que ya había un cierto hábito digital, digamos, pero que a lo mejor había falta de recursos. Pero es un tema. Y luego viene muy asociado a lo que comentaba Estefano también del acceso a la energía y a la electricidad, que en muchos sitios si no tienes, ¿no?, electricidad, ¿cómo vas a...? Entonces ahí yo creo que por eso es muy buena práctica también lo de la energía solar y cómo utilizarla para estos fines. Hola, se me ha quedado, vale, se me ha quedado un poco Ya. congelado, ya estoy. Sí. Vale. Sí, esta es una experiencia, lo de las radios, se está usando materiales también ya, pues materiales escolares para que puedan seguir en casa, pero sí, efectivamente la educación está en emergencia global por muchos, no solamente por el acceso, sino también por la calidad, por las metodologías, ¿no? Ya estamos, mismamente en España, ¿no? Lo hablábamos muchas veces que se siguen utilizando pedagogías que igual pues ya no son tan del siglo XXI. Y el siglo XXI no es solamente digitalizar, no hay otras maneras de trabajar. Necesitamos personas ya con otro tipo de herramientas para la vida también, ¿no? Sí. Ana, para completar un poco sobre eso, eso es también algo que proponemos en la INE a través de los webinars, de los eventos en línea, como el intercambio de buenas prácticas. Y puede ser alguien del secretariado que propone una temática o los miembros. Por ejemplo, Pilar, si unos miembros han trabajado con programas de radio, podemos organizar un evento en línea para compartir las buenas prácticas en varias locaciones. Eso es algo que se puede hacer. Yo creo que en el grupo B que hay compañeros de Educo y van a contar un poco esta experiencia más en detalle. Luego vamos a pasar las grabaciones de cada grupo, entonces ahí también podéis acceder. Creo que Jesús tenía la mano levantada, no sé si sobre el mismo tema. Adelante, Jesús. Gracias. Sí, básicamente lo que quería era plantear que mucho de lo que están comentando ustedes me lleva a reflexionar acerca de la necesidad de seguir divulgando, sensibilizando, concientizando a educadores y a todas las personas que de alguna manera tienen interés en estos temas sobre la importancia y la relevancia de la educación en situaciones de emergencia. Esto también nos lleva a pensar que hay que hacer alianzas estratégicas con universidades, con el Estado, porque necesitamos formar docentes que tengan dominio, competencia para atender este tipo de educación. Me estoy pensando un sueño muy costoso, y es que los estados y los ministerios de educación, los sistemas educativos en la currícula de formación de docentes incorporen este componente. Es decir, hoy día hablamos de que, bueno, estoy hablando de hace 20 años, hablaban de que uno tenía que montarse en el autobús de varios idiomas y el autobús tecnológico, tener competencias tecnológicas. Ok, esto viene rodando desde hace 20 años. Hoy día
una competencia fuerte es que el educador también esté formado para, en situaciones de emergencia, que ya sabemos todos que no solamente son guerras, que puede haber una situación que no es una guerra, pero es una situación de emergencia, y que el derecho a la educación va a ser vulnerado. Y yo tengo que estar preparado, capacitado para poder atender a esta población y darle educación de calidad mientras la situación sea subsanada. Entonces, concretando, hay que ir a las universidades donde forman educadores y decirles, necesitamos educadores que también tengan la capacidad de atender la educación en situaciones de emergencia. Necesitamos que los ministerios de educación incorporen metodologías, estrategias, una currícula diseñada para atender la emergencia, entendiendo que la emergencia puede ser de muy corto plazo o puede ser de un poquito más largo plazo, pero que permita a los niños, a las niñas, a los adolescentes, una vez que la emergencia ha pasado, pues conectarse fluidamente con su proceso de educación formal. Y esto último que comentabas acerca del tema de energías y conexión a Internet, pues nada, vivo en Venezuela, aquí tenemos una situación muy particular con el tema de la conexión. Yo de hecho he estado muy intermitente en este taller el día de hoy por el tema de conexión y agradezco a Dios que ahorita está estable. Pero también es importante que cubramos ese espacio, el tema de la alfabetización tecnológica en los docentes. Muchas universidades todavía no le están poniendo suficiente músculo a la formación de los docentes en el área de competencias tecnológicas. Y no solamente es usar WhatsApp o saber conectarse por Zoom, sino cómo gestiono el proceso pedagógico a través de la herramienta tecnológica, que es muy diferente a saber usar las herramientas, porque de eso justamente va la alfabetización tecnológica, no solamente saber utilizar el recurso, sino que también pueda trabajar fluidamente a través de ese recurso, que lo pueda operar. Y lo dejo hasta acá. Totalmente, Jesús, muy interesante. Es verdad que no es solo uso de la herramienta, sino todo lo pedagógico, ¿no? Como un nuevo mundo en el que, bueno, al final acompañar a personas en todo su proceso educativo y social a través de una pantalla no es fácil, bueno, y es muy limitado también, ¿no? Hay todas unas partes. Y ahí también el rol de la familia y de la comunidad, pues, es importante, ¿no? Apoyar también la importancia de que, aunque sea en esos momentos, la importancia de la educación, toda la parte de prevención también, ¿no? Que a veces no se habla suficientemente, cómo se trabaja también en las escuelas para la prevención y la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Como para estar preparados y para actuar en ese momento y tener comunidades más resilientes. Sí, creo que Felipe levantó la mano. Sí, bueno, muchas gracias a Emily y Estefano por las presentaciones. Merci beaucoup, Emily, por tu presentación. Tu parles très bien español, ¿eh? Solamente por decir que, bueno, la lengua a veces es un poco limitante, pero yo creo que también es parte del aprendizaje, ¿no? De nuestro camino humanitario. Nada, Emily, yo tengo una pregunta simplemente porque tengo una duda como un poco existencial, y es saber, por ejemplo, si estas normas INES están vinculadas necesariamente o no con los planes de respuesta humanitaria que tienen algunas regiones en África. Por ejemplo, el plan de respuesta humanitaria para refugiados en la región de Grandes Lagos y East África tiene implícito el tema de educación en emergencia, pero yo no sé, siempre tengo esa duda si está vinculado o no con las normas INE. No sé si me puede responder un poco a esa pregunta. Y a Estefano, quisiera preguntarle también, digamos, en términos prácticos, ¿qué ve él como los principales retos para abordar la educación en emergencia justamente en el contexto que él está explicando, ¿no? Porque yo estuve trabajando en los campos de refugiados en el este del Chad, y bueno, y vi muchos retos que afrontar, sobre todo con el tema de la implementación de la tecnología, ¿no?
Estuve también involucrado en algunos proyectos con energía solar, tema de transferencia monetaria, pero también ahí un poco el cuestionamiento que yo hago tiene que ver con la sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo. No hay que ignorar que la cooperación internacional en el Chad con los refugiados sudaneses, principalmente por un lado, y luego otros de República Centroafricana, pero principalmente con los sudaneses, estamos hablando de más de 15 años de cooperación, ¿no? O de intervención, digamos, a estos refugiados. Y ahí, bueno, habrá que ver si durante esos 15 años o más años, porque la cooperación no va a estar siempre ahí, ¿no? Para siempre, digamos, es capaz, ¿no?, de solventar todas estas situaciones. Eso, muchas gracias a las dos. Ok, gracias Felipe. Acerca del tema de los idiomas, en el INE tratamos de cambiar la dinámica también, que no todo sea en inglés, y es súper importante poder dar un espacio en otros idiomas para que los miembros se sientan más cómodos en un idioma que es suyo o que manejan mejor. Y las normas mínimas están traducidas en más de 24 idiomas, creo, pero no tenemos 24 comunidades de idioma como las 5 que manejamos. Bueno, yo no sé si el plan de respuesta está alineado con las normas mínimas. Lo que sé es que yo trabajo con esta región, entonces estoy en contacto con los colegas allá, pero de verdad no es una muy buena pregunta. No tengo como visibilidad sobre eso. Y la comunidad de idioma francesa está apoyada por la Agencia de Desarrollo Francesa, sobre todo para trabajar en esa región. Y mi prioridad es fortalecer los vínculos que tengo con los actores que están allá, y siempre estoy abierta a ponerme en contacto con otros actores. Así que si tus proyectos están vinculados por allá, podemos hablar también. Sí, desafortunadamente no sé. Pero ellos, pues como yo di el ejemplo de Burkina Faso, eso era las normas nacionales educativas, las normas educativas nacionales que fortalecieron con las normas de la INE. Y eso no tengo otros ejemplos, porque los otros ejemplos son más ejercicios de contextualización del manual, pero no tanto. Es que hay un poco de rechazo de parte de los gobiernos y de los ministerios de educación, porque tienen la idea que queremos reemplazar lo que están haciendo, y eso no es la idea. Eso es hacer en paralelo con ellos, orientar, pero no es para sustituir. Y eso es también un trabajo que debemos seguir haciendo de promoción, de visibilidad, y para que ellos entiendan lo que puedan lograr con las normas. Gracias por tus preguntas. Y voy yo, contesto a Felipe. A ver, entiendo que la pregunta es más sobre los retos, ¿no? A ver, en este caso hay muchísimos retos, desde el hecho que la educación en emergencia, como decía antes, es un sector que todavía no está financiado como se debería. El hecho que tenemos que entender, a ver, la educación en general es un sistema muy, muy complejo, dependiendo también del contexto del país, de la situación, de los recursos que además el país tiene, ¿no? Que a nivel de apostar sobre este sector.
pero creo que el ejemplo que compartí antes es entender la educación en emergencia como desde un enfoque multisectorial, ¿no? Donde hay la parte de protección, una parte de perspectiva de género, ¿no? Donde se tiene que abordar desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, con financiación que pueda también abordar estas necesidades, tener en cuenta que hay distintas necesidades, toda la parte de digitalización, por ejemplo, ¿no? Para contestar también a Pilar. Como decía Ana, por ejemplo, en un contexto como Nigeria hay distintas problemáticas, ¿no? Para implementar un concepto de digitalización, ¿no? Como lo tenemos en España, lo tenemos aquí en Europa, podemos imaginarnos en un contexto como el Borno en Nigeria, pero también utilizar como soluciones locales, ¿no? Por ejemplo, lo de la radio, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas? Falta la conectividad, entonces a lo mejor no se puede utilizar Internet, pero falta también la electricidad, ¿no? Entonces, a través de la energía solar, y tenemos como ejemplos en otros países, en campo de personas refugiadas, por ejemplo, en Jordania, en Sudán, ¿no? Donde el utilizo de la energía solar o paneles solares a nivel de comunidad también a nivel de hogares, ¿no? Puede, por ejemplo, dar la posibilidad de tener electricidad y desde ahí utilizar como radios, ¿no? A nivel de tecnología para hacer educación. Entonces es adaptar el concepto de digitalización en el contexto específico. Y creo, por último, a ver, además de todos los retos en un país como Nigeria, en un contexto como el Borno, a nivel de logística, operaciones y todo eso, la inseguridad también es muy importante destacarla, pero creo que, a ver, esto es un poco más desde el enfoque de plan, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos en distintos países es más de desarrollo comunitario. Empezamos como organización, ¿no? A nivel muy de desarrollo, ¿no? Y luego ahora estamos en emergencias, ayuda humanitaria y todo eso. Entonces se han creado como relaciones muy estrechas, ¿no? Con las comunidades y también a través del traspasar la responsabilidad a través de formaciones, fortalecimiento de las relaciones a nivel comunitario, el establecimiento, por ejemplo, lo que decía antes de grupos a nivel comunitario de protección, de educación o lo que sea, ¿no? Para que el conocimiento y todo eso no se quede, o no, a ver cómo lo puedo decir, que se quede en la comunidad, ¿no? Por eso para mí la cooperación nunca es una solución, porque además puede crear dependencia, ¿no? A través del dinero para la implementación de los programas, pero además que eso se quede con la comunidad. Entonces, que sea un medio, ¿no? Para buscar alternativas y visibilizar problemas y luego, a lo mejor, como compartir estos problemas y visibilizar los problemas también con los gobiernos y las autoridades locales. Eso no quiere decir que se va a solucionar, pero que por lo menos se visibilice un concepto muy importante que son las necesidades y las lagunas, ¿no? que hay en estos contextos. No sé si se ha contestado tu pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Estefano, y también a Emily por la respuesta. Simplemente, Estefano, te decía esto simplemente porque efectivamente uno ve cuando está en estos contextos muchos retos relacionados justamente con muchas veces con la inestabilidad propia del país, porque de hecho yo considero que el tema de la educación digamos, en contextos de crisis, sobre todo cuando hay un golpe, bueno, fuerte a nivel de estabilidad política y social, es el primero que se suspende y el último en restablecerse. Entonces, ¿no? Y cuesta un poco retomar, digamos, este concepto de educación en emergencias como un espacio de seguridad para las niñas, niños y adolescentes, que va mucho más allá, evidentemente, por lo que hemos hablado y aprendido, de una asistencia. También va en un acompañamiento psicosocial, ¿no? En un acompañamiento, digamos, a nivel incluso de las mismas familias que participan en estos procesos.
Y justamente el tema de la digitalización, que también lo hacía Pilar, para mí también es un tema que me parece importante verlo. Hay una compañera que acaba de decir que a lo mejor ella no ve en el tema de la radio y la televisión como una herramienta de digitalización, la ven como una educación a distancia. Bueno, ahí habría que entender bien o cómo nos manejamos en el concepto entre digitalización y educación a distancia. Pero sí lo que yo pude ver en un momento, por ejemplo, en cuanto a los paneles solares en el chat, es que sí habían proyectos donde se, digamos, se incorporaba la energía solar a las escuelas, pero luego porque, qué sé yo, no habían, digamos, redes conectadas a una resistencia eléctrica que de repente por las variaciones de voltaje se quemaba, después no habían servicio de reparación, qué sé yo, digamos, las personas que estaban ahí tampoco, en algunos casos, con temas digitales no eran muy amigas de la tecnología, entonces, qué sé yo, habían como un montón de barreras que incluso pasaban por un tema de contexto comunitario que había que abordar antes de implementar estos proyectos. Por eso te preguntaba esto. Yo sé que tú lo sabes y a lo mejor nos puedes contar más, tampoco quiero alargarme más, pero un poco eso. Por ahí iba, pero ya igual tú me has comentado bien de cómo va el asunto. Así te lo agradezco. Nos queda un minuto, creo que nos van a ir pasando al otro grupo y no hemos nombrado a un portavoz. Yo he ido tomando algunas notas, entonces no sé si alguien quiere lanzarse a hacer esta portavocía. Si no, nos hemos lanzado en el debate tan interesante y bueno, he ido rellenando aquí ahora rápidamente algunas notas en el Jamboard. Si queréis, bueno, por facilidad igual puedo empezar yo leyendo esto y si me podéis completar os agradezco a la hora de la presentación en plenaria. ¿Algún punto más? Veo que Pilar ha contestado en el chat también. Dicen, no, pero, mira, ya nos ponen. Bueno, nos vemos en el plenario. Hasta ahora.